Buenas tardes y bienvenidos a la cinturita de la semana. Estamos en el día miércoles 7 de febrero y este día vamos a estar hablando de problemas visuales bastante frecuentes. Vamos a hablar un poco de qué es la miopía, qué es el astigmatismo, qué es la hipermetropía. Vamos a hablar de cataratas, un poquito de cada cosa. Vamos a tener premios, así que por favor no se levante de su silla, estése pendiente. Y veamos la cápsula. Al regresar les presento quiénes me acompañan este día. El ojo es el órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Esta puede afectarse por diferentes anomalías como el astigmatismo, miopía y cataratas. La primera es provocada por una curvatura irregular de la córnea o el cristalino, que causa una visión distorsionada a distancias cercanas y lejanas. En la mayoría de los casos, las personas nacen con esta condición, pero en ocasiones puede desarrollarse después de una lesión, enfermedad o por una cirugía ocular. También puede estar asociada a la miopía, que es otra anomalía que produce una visión borrosa de los objetos lejanos. Por otra parte, las cataratas son una nubosidad u opacidad en el cristalino que dificulta la visión. Su prevalencia oscila entre el 40 y el 50% de los casos a nivel mundial y es la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años. Para conocer más sobre los problemas más comunes que afectan la vista, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Nos acompaña este día la doctora Daisy Guardado, oftalmóloga pediatra. Así que ojo, porque vamos a estar hablando de alteraciones visuales tanto en niños como en adultos. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, aquí otra vez, tratando aquí de informar un poquito a la población. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos alegra de verdad ya tenerte aquí, lista para continuar. Gracias. Así es, gracias. Bueno, también le damos la bienvenida al doctor León Colindres, oftalmólogo, él ve más adultos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos para lo que ustedes quieran hablar. Muchísimas gracias. Bueno, para nadie es un secreto, los ojos son las ventanas del alma, son realmente los órganos que nos permiten estar en contacto con el exterior, un órgano sumamente importante que puede tener alteraciones tanto en su estructura, es decir, anatómicas, como en su función. Hablemos quizás un poquito en los niños, que vendría siendo lo más frecuente, Daisy, y diferenciando, la verdad, cuáles son las anatómicas o de estructura y las que son de función. Okay. Bueno, en los niños es bien importante que los primeros que detecten algún problema visual son los papás. Pero cuando los niños llegan a la etapa escolar o preescolar, ¿verdad? Cuando ya están en el kinder, tal vez no lo detectamos mucho porque no tenemos el esfuerzo visual muy marcado. Pero es importante informar a los papás que los primeros 5 años de vida son básicos para cualquier detección de cualquier error visual, ¿verdad? Porque de ahí pasan a la etapa escolar y en la etapa escolar ellos ya empiezan con síntomas. Entonces ahí tenemos una serie de problemas visuales o como lo podemos llamar errores refractivos, que aquí están la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, incluso hay muchos combinados. Pero lo importante es tomar en cuenta que si los papás usan lentes, probablemente sus hijos tienen ya algo heredado y entonces es como más implícito que la revisión en los primeros años de vida, los primeros 5 años de vida. Ahora, ¿hay algún defecto anatómico que se pueda diagnosticar tan tempranamente como en los primeros meses de vida del bebé? Sí, lo que pasa es que el ojo va creciendo, o sea, tenemos un eje en donde el globo ocular va creciendo en los primeros 6 años, podríamos decir, crece un 60%, por decirlo así. Entonces, por eso es bien básico cualquier cambio o error refractivo o cualquier problema, cataratas, incluso glaucoma, estrabismo, cualquier cosa que no se vea normal, es mejor curarlo en esos primeros años de vida. En los primeros 6 años. En los primeros 6 años. 6 años. Sí, yo por eso hago bien hincapié a los papás
y lo felicito cuando lo llevan en los primeros 2 años, 3 años, o sea, porque ahí entonces podemos descubrir cualquier error refractivo y lo podemos conducir. A veces nuestro medio, nuestra cultura no está muy arraigada a decir, el niño necesita lentes. O sea, para el papá a veces es un shock decirle que el niño necesita gafas y que tiene que usarlas. Pero ahora, cuando están tan pequeños. Pero hoy en día, si el papá está como más consciente, porque hay muchas escuelas, colegios, institutos que los mandan a una revisión anual. Entonces ahí detectan que el niño, por ejemplo, cuando ya está en el aula y ese niño no ve bien, se levanta. Pide permiso o se desatiende de la clase, es decir, empieza a ser, como decir, distraído, o se cansa o interrumpe la clase. Entonces vienen conductas que lo pueden llamar como de personalidad y empieza incluso hasta revisión por el neurólogo, ya empiezan psiquiatra, al psicólogo, o sea, déficit de atención, el pobre todos los niño ólogos no ve. y no ve. Y al final todos los ólogos menos los oftalmólogos. y termina siendo que el problema es visual. Sí, muy interesante. Si usted tiene niños que todavía no han cumplido los 6 años, pues escucha a la doctora, está a tiempo. Tenemos la cultura, lastimosamente no la de prevención, y realmente creo yo que la gran mayoría de padres se enfocan en medicina curativa con los niños, es decir, tiene gripe, te llevo al pediatra, tiene esto, al otorrino, o al pediatra normalmente para que le ponga sus vacunas, y eso es lo máximo en prevención que probablemente la mayoría de padres hacemos. Entonces, ¿qué signos o síntomas tiene que estar viendo en un niño de 6 años o sencillamente optar como ya regla? Acuérdese que si usted tiene un niño a los 2 años, ¿tiene que llevarlo tan temprano? La primera consulta podría ser al año o a los 2 años. Siempre y cuando no le detecten antes, durante los primer año de vida. ¿Qué puede detectar en el primer año de vida? Estrabismo, desviaciones oculares, a eso ojos muy grandes, o sea, incluso glaucoma. Hay glaucoma congénito. Entonces, son los primeros mesecitos. Pero ¿cómo detectamos el glaucoma los padres? ¿Cómo sospechamos que hay algo en el ojo? Porque nacen con los ojos muy grandes, se llaman megalocórneas o buftalmo, o sea, son unas córneas enormes. Son ojos muy saltones, muy pero saltones. eso se identifica cuando nacen, o sea, que son muy grandes. Eso lo va a identificar probablemente el pediatra más que el padre. Sí, más que el padre, o sea, porque a veces se da de que los papás tienen ojos grandes, ¿verdad? Y entonces dice, porque el papá tiene ojos grandes, pero realmente sí, es un problema anatómico, que es de apariencia. Es de apariencia. Y lo otro que probablemente sea lo más frecuente, por lo cual los papás consultan, que sí, eso sí lo va a ver el papá, son cuando típicamente hablamos el niño está visco o se le va el ojito para un lado, ¿sí? Eso es el estrabismo. Sí. En ese caso, muchas veces el pediatra es el que detecta ese problema y lo refiere ante la duda. Es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Él lo refiere porque lo ve como que el ojito se le desvía, tanto para afuera o para adentro, pero ante eso la referencia muchas veces la hace el pediatra, que es prácticamente como el tamizaje inicial que tiene que referirlo al ortopeda, a cualquier problema que no lo pueda resolver el pediatra. Muy bien, por lo tanto, antes de los 6 años de edad, si diagnosticamos esto tempranamente, ¿se puede curar un vicio de refracción a tal punto de ya no necesitar lentes luego de los 6 años? Pregunta. No, porque si se detecta que tiene un problema, el globo ocular sigue creciendo. Entonces, el globo ocular termina de crecer más o menos entre los 13 y 15 años. Quiere decir que durante ese tiempo, los primeros 6 años, creció un 60%, de ahí le faltan otros 6, 8 años que termine de crecer. Entonces, todavía falta la otra parte para decir, ¿va a seguir usando lentes o se va a corregir? Porque si son vicios de refracciones muy grandes, el niño va a seguir usando lentes, pero ya está corregido. O sea, se resuelve el problema corrigiéndolo con gafas, con su gradación adecuada. Pero eso es importante que les quede claro, porque puede ser que en un momento dado los padres piensen que vamos a corregir con gafas y que entonces después de los 15 años o de los X años que ya haya completado el crecimiento del ojo del niño, puede ser que ya no, mágicamente ya no va a necesitar lentes. Sí. Y entonces, eso no va a ser así, va a depender. Y depende del vicio de refracción que es. Por ejemplo, astigmatismos grandísimos, hay que llevarlos supervisados porque el problema es que pueden desarrollar queratocono, que es una curvatura normal de la córnea, y eso puede dar a problemas más adelante con unos vicios de refracción bien altos y bajas visiones severas. Entonces el problema no se queda ahí, se tiene que darle seguimiento a ese pacientito, ¿verdad? Hasta que termine los 18 años.
Qué importante, papás, qué importante. ¿Se da cuenta? Es de verdad relevante que usted se tome el tiempo y ponga en su agenda llevar a mi hijo al oftalmólogo, al menos a su chequeo inicial, y si Dios mediante todo está bien, pues su médico le va a ir diciendo cada cuánto sería prudente verlo. Si no hay ningún vicio de refracción, enhorabuena, gracias a Dios, pero si lo hay, es importante poder corregirlo. Hablemos un poco de los vicios de refracción, ya que ahí quedan. Hablemos cuáles son y más o menos cómo la gente la diferencia, cuál es el que ve de cerca, el que no ve de lejos, porque esa es una sola confusión entre la población en general. Sí. Bueno, es bien importante y generalmente, como la doctora Guardado lo estaba mencionando hace un momento, es por parte de los padres o los maestros detectar si el paciente toma algunas posiciones en el salón de clases o en la casa, acercándose o alejándose de los objetos, así como también muchos de ellos tienden a apretar los ojos para mejorar su enfoque. Son signos que deben de llamar la atención a los padres o a los profesores de que probablemente la visión de ese niño no está bien. Es importante que, como bien lo mencionamos hace un momento, el paciente tenga una consulta de rutina y en algunos países de hecho se hacen pasar consultas ya a los 2 años, su primera consulta, como que si fuera una consulta con el pediatra, porque es la única forma como vamos a poder detectar los defectos de graduación que puedan estar afectando al paciente. Es bien importante, muchos de los niños no se quejan, pero sí pueden haber como ciertos signos que llaman la atención, como ojo rojo, comezón, o el paciente tiende a rascarse los ojos o se queja de dolores de cabeza, que también deben de alertar a los padres de que probablemente el paciente no está viendo bien, y es una etapa bien importante porque es donde el paciente va a estar aprendiendo todo lo que va en la escuela y todo lo que va a asimilar para el futuro. Bueno, entonces hablemos un poco en qué consiste la miopía. Entonces la vamos a sospechar cuando los padres vean que sus hijos se acercan demasiado las cosas a los ojos, ¿sí? Sí, el paciente miope generalmente es un paciente que ve muy mal de lejos, pero ve muy bien de cerca. Entonces es un paciente que se va a acercar todo lo que él tiene o se va a acercar a la televisión. Y por el contrario, los pacientes que son hipermétropes es un paciente que va a ver borroso tanto de lejos como de cerca. Y el paciente que tiene astigmatismo es un paciente que va a estar viendo sus imágenes de manera distorsionadas, irregulares, o pueden haber incluso confusión con algunas letras. Y eso lleva al paciente que incluso apriete sus ojos para tratar de mejorar su enfoque. En general, pues eso es lo que uno puede describir en este tipo de defectos. El astigmatismo es lo que normalmente la gente le dice que es la vista cansada, ¿sí? Podríamos hacer una comparación con cuando usted está cansado y ve distorsionado, ve borroso. Sí, todos los defectos de graduación en general pueden generar fatiga visual, ¿verdad? Porque el paciente está haciendo un sobreesfuerzo para poder enfocar las imágenes o lo que está viendo. Entonces, todos los defectos de graduación pueden inducir eso. Muy bien, por lo tanto, el niño que se levanta para leer la pizarra muy de cerca probablemente esté teniendo miopía. El niño que se levanta pero ni de cerca ni de lejos, ahí anda molestando, podría ser hipermétrope, ¿sí? Sí, es correcto. Y bueno, los niños tienen astigmatismo, también el niño, ahí eso ya sería una diferenciación ya al examen, ¿verdad? Al examen, es más difícil. Pero para que usted sospeche, independientemente de cómo sea, si su hijo está teniendo problemas en la escuela, en el colegio, siempre tenga en mente, antes de buscar psicólogo, neurólogo, tenga en mente, le he revisado los ojos, ¿será que el niño ve bien y por eso, o no ve bien y por eso se levanta mucho? Es algo de tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué más hay? Estos son vicios de refracción, es decir, de funcionamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de las que son cataratas, glaucoma? ¿Hablamos un poquito de esto? Claro que sí. ¿Los niños pueden tener cataratas? Hay niños que nacen con cataratas. Solo que el porcentaje es mucho menor, ¿verdad? Sí, pero sí son cataratas congénitas. Nacen con esa opacidad del cristalino. Realmente el cristalino pues es el lente con el que nosotros, natural, con el que nacemos. Y ese poder dióptrico, o por decirlo así, como se explica, es el que nos permite a nosotros ver, enfocar. Claro que ese medio tiene que estar transparente para poder que el rayo de luz entre y llegue hasta la retina, ¿verdad? Y puedan ver circuitos y manden la señal al cerebro. Pero ese lente, si ese lente nace opaco, en el caso de los niños,
El problema es serio porque este niño lo que va a perder es el desarrollo de su visión. Entonces el niño no va a aprender a ver. Diferente es cuando nace, cuando ya en el transcurso de los 40, 50, 60 años se desarrolla la catarata por opacidad por varias razones, ¿verdad? Puede ser porque es paciente un diabético, sus proteínas que están formadas, el cristalino se van opacificando y eso va haciendo que se vaya volviendo turbio, vaya volviéndose opaco. Esto estamos hablando en los niños, por lo general esto es una catarata congénita, ¿sí? Vámonos a una pausa y al regreso platicamos de qué puede estar condicionando a tener un bebé con cataratas congénitas y luego hablamos de las cataratas en los adultos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. La mayoría de niños ya vienen también que son pequeñitos y ya se acuerdan que la vista es la más delicada que hay. Acuérdense que en la vida hay de todo. No acuérdense que por mucho que se cuide la vista. Una cosa por la contaminación, va, tanto humo y cosas así. La miopía quizás, sí. El que padece el azúcar tiene que atenderse por verse ciega, ¿va? Si no se llega el tratamiento, ¿verdad? Entonces tiene que tener precaución para todo eso, tomar las medicinas, ¿verdad? Constantemente lo que el médico le dice, ¿va? La conjuntivitis, eso sería, pero es por la misma contaminación ambiental que se da en el país y lo que es el humo que emiten los buses. Bueno, lo primero que le molesta a uno es por el humo, ¿va? El humo de los buses, toda clase de vehículos y también el aire que viene ya contaminado. La catarata, sí, catarata, el estigmatismo, ajá. Y hay otras ahí, pero la catarata como que es la más común, sí, es la que afecta a la mayoría de personas. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y responder a nuestro sondeo. Ya escuchábamos pues, los problemas visuales más comunes. Hablaba el señor de la formación de las cataratas que ocurrían por el aire, ¿cómo era así? Hablemos un poco, antes de entrar en qué niños tienen un factor de riesgo para catarata congénita, hablemos de las cataratas en el adulto. ¿Cómo se forman o por qué se dan? Ok, hay varias razones. Es una enfermedad multifactorial. Quizás la causa más frecuente es la edad, es la senilidad de las personas, pero también existen trastornos metabólicos como la diabetes, problemas de insuficiencia renal, pacientes que en algún momento dado han recibido tratamientos por cáncer, que pueden desnaturalizar las proteínas que dan la transparencia del cristalino, que es el lente natural que tenemos. Si eso ocurre, entonces las proteínas desnaturalizadas empiezan a opacificar el cristalino y de esa manera el paciente empieza a perder la sensibilidad del contraste, empieza a ver borroso, empañado y eso genera pues las cataratas. Una mala nutrición también es pues una de las razones. Tenemos pacientes que hemos detectado cataratas tal vez en edad adulta, pero bastante temprano, y muy probablemente este paciente no ha tenido una nutrición adecuada, lo cual ha provocado que se desarrollen más tempranamente las cataratas. Muy bien, entonces ya escuchamos, esta es la forma, por eso es importantísimo también tener un control todos los adultos, una vez al año por lo menos, ¿será? Una vez al año es lo ideal. Una vez al año lo ideal. ¿Y ya después de los 40? ¿Cambia? Más o menos es la rutina. Generalmente los cambios de graduación después de los 40 se deben a trastornos en la acomodación y esos cambios se generan más o menos cada año y medio, en la cual hay que estar ajustando la graduación del paciente para mejorar enfoques de cerca. Ok, muy bien. Bueno, fíjense que tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Jaime Mariano Morán, neurólogo pediatra. Vamos a conversar con él acerca de los trastornos neurológicos que pueden dar problemas visuales y viceversa. ¿Qué tal, doctor Morán? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con ustedes en Salud TV. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Háblenos un poco de los trastornos neurológicos que pueden estar siendo provocados por defectos visuales y viceversa.
Son muchísimos. La verdad se dice que el ojo es una extensión del cerebro, es la forma que tenemos los médicos para poder contactar con el cerebro, poder ver el cerebro. Entonces hay muchos síntomas, por ejemplo, los dolores de cabeza, quizás es una de las alarmas primeras que tienen los niños de que hay un problema visual. El niño llega donde el neurólogo preguntando por dolores de cabeza, por molestias, para ver en el pizarrón, y realmente lo que el neurólogo tiene que hacer es un buen examen visual, claro, no como el nivel del colega, de los colegas que tenemos por ahí. Entonces, diagnosticar un problema y referirlo adecuadamente. Hay otros problemas como por ejemplo el problema de déficit de atención e hiperactividad, que a veces es debido a problemas visuales. El niño no tiene una buena calidad de visión en el pizarrón, no puede copiar bien porque no puede leer bien, porque no tiene buena calidad de su capacidad de comprensión y es afectado por un problema visual. Entonces, siempre que uno diagnostique también un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, debe de referir donde a un oftalmólogo para que haga una evaluación completa, y si nos dice que no hay problema, entonces es un déficit de atención. Si encuentra un problema, el oftalmólogo corrige el vicio de refracción y entonces veamos cómo evoluciona el niño. Muy bien, muy interesante. Precisamente era lo que hablábamos acá con Daisy, que en lugar de buscar primero la gravedad del lado del cerebro, hay que ver si son los ojitos. Pero Daisy, ¿tú querías preguntarle algo al doctor? Sí, nosotros recibimos, por lo menos yo recibo muchos pacientes con dolores de cabeza. Se resuelve, pero a veces el dolor de cabeza es migrañoso, ¿verdad? Y ya está siendo tratado y aún así con el problema visual no resuelve. Entonces se lo devuelvo al neurólogo en este caso, ¿verdad? Para que le siga su tratamiento. Entonces, en ese momento, pues, el tratamiento es adecuado, que tiene que ser... Correcto, ese es el juego que tenemos. Precisamente esa es la idea del trabajar en equipo, el poder establecer si hay Primero algo... lo evalúa uno de los dos. Correcto. Muy bien. Bueno, no sé si el doctor Colindres quiere hacerle alguna otra pregunta. En los adultos se da menos porque el adulto más o menos puede identificar mejor. Sí, el adulto generalmente manifiesta que no está viendo bien, pero yo creo que lo que dice el doctor es bien importante. El paciente tiene que consultar por alguna de las situaciones, con alguna de las especialidades, y esto va a permitir ir resolviendo los problemas del paciente. Si el paciente tiene un defecto de graduación, hay que corregirlo, pero si persiste el problema, entonces ya hay que pasar apoyándonos con el neurólogo. Yo creería que es importante siempre revisar cuando ya tienen que estar en conjunto, tienen que estar en comunicación, porque cuando se ponen lentes, a veces los niños pueden marearse y presentar mareos. Y probablemente ahí el neurólogo tenga que evaluar bien si estos mareos no están siendo porque los lentes no están. Me imagino que ahí es donde también tiene que estar en comunicación. Hay una cosa bien cierta, es decir, el paciente a veces anda de oftalmólogo o de especialista en especialista. Entonces, lo ideal es que ese paciente sea como el control con un solo especialista y con ese continúe, porque yo le puedo graduar, pero ese paciente se va a donde otro y viene con otra graduación totalmente diferente. Entonces, se pierde realmente el seguimiento específico de ese niño. Muy bien, veamos al doctor Mariano. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a los padres siempre en relación a los niños y su salud visual y neurológica? En primer lugar, que deben de seguir la indicación de su médico. Si su oftalmólogo ya le indicó lentes, entonces usted debe ser constante en usarlos. Hay que explicarle al papá y al niño que los primeros días que se va a poner los lentes van a ser incómodos, tal como acaban de decir los doctores. Entonces, úselo. A mí me gusta decirle que debe ser constante, porque si usted le dice al niño la posibilidad que solo para leer, que solo para ver televisión, entonces el niño va a terminar no usando los lentes. Yo le digo que son constantes. Entonces, que se acostumbre durante una semana, durante 2 semanas, y luego, si siguen habiendo problemas, que reconsulte con su mismo oftalmólogo. El oftalmólogo primero va a evaluar si el lente fue bien hecho. Luego, si lo está usando bien, si no lo rayó, si no lo ha arruinado, si no le ha movido el lente o el aro.
Si ellos ven que todo va bien y la sintomatología persiste tal como se habló, debe de contrarreferir a este paciente nuevamente donde el neurólogo o donde el pediatra para que éste evalúe la posibilidad de otro tipo de dolor de cabeza, entre ellos las migrañas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, invaluable cooperación. Gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Saludos a todos en Salud TV. Nos vemos a la próxima, gracias. Bueno, entonces ya escuchamos al doctor, realmente es importante entender esto porque probablemente vamos a estar en ese baile entre que si es el neurólogo, si es el oftalmólogo y puede ser que el papá se desespere y cambie de especialistas y entonces el problema continúa, ¿sí? Estamos en un círculo. Estamos en un círculo vicioso. Ahora bien, hablemos ya de quiénes son los niños que pueden tener cataratas congénitas. Los niños nacen con cataratas congénitas si durante el embarazo la madre pues, ha tenido algún tipo de infecciones, por ejemplo la toxoplasmosis, incluido ahí rubiola también, ¿verdad? Todos los TORCH. Entonces es importante que se detecte durante el embarazo cualquier problema, ¿verdad? Para que ese niño no vaya a nacer con la catarata. Y están también los otros, son los factores genéticos. O sea, yo he tenido casos, oportunidades de que la madre ha tenido hasta 4 embarazos y los 4 le han nacido con cataratas congénitas. En ese caso, Daisy, ¿cuál es el manejo de la catarata congénita? Se tiene que operar, pero eso es un dolor de cabeza desde que empieza, porque en nuestro medio la mayoría a veces se dan porque la mamá también ha tenido problemas de desnutrición o ha tenido otro serie de problemas, pacientes diabéticos. Son una serie de casos que los niños vienen y resultan con problemas de cataratas congénitas. Entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico desde el momento que nace. Eso es al mes de nacido. Se tiene que tratar ya quirúrgicamente, pero probablemente va a necesitar múltiples cirugías. Múltiples cirugías, en otras latitudes se van cambiando los lentes cada año. O sea, en nuestro medio no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Porque realmente los tratamientos y los manejos son bien específicos para cada caso. Y son bastante, me imagino que honorosos y también. Son caros, sí. Son honorosos. Bueno, muy bien. Quiero que nos vayamos a una pausa comercial, pero veamos antes curiosidades de los ojos. ¿Sabe usted desde cuándo lagrimean los bebés? ¿Por qué los ojos son utilizados para el escaneo de seguridad? ¿Y conoce cuántas veces pestañeamos por minuto? Unos más, otros menos. Recuerde que puede hacer sus consultas a través de las redes sociales o de vía telefónica. Y estése pendiente porque vamos a tener dinámica en Facebook para que usted pueda hacerse acreedoras de un par de premios que le contaremos al regresar. Este día te presentamos datos curiosos sobre los... ¿Sabías que los recién nacidos no producen lágrimas? Hacen sonidos de llanto, pero las lágrimas comienzan a fluir entre las 4 y 13 semanas después de nacer. Además, cada ojo posee unas 107 millones de células y todas son sensibles a la luz. Además, el iris tiene aproximadamente 256 características únicas, por eso es más utilizado en el escaneo de seguridad y reconocimiento. Finalmente, ¿te has preguntado cuántas veces pestañeamos? Lo hacemos alrededor de 12 veces por minuto y el pestañeo dura aproximadamente 1/10 de segundo. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando, gracias por acompañarnos. Estamos este día hablando un poquito de los trastornos visuales más frecuentes, miopía, astigmatismo y estamos hablando de cataratas. Ya en el corte anterior hablamos un poco de por qué se dan las cataratas, de quiénes pueden nacer con cataratas congénitas y un poco del tratamiento. Pero hay algo del tratamiento quirúrgico, pero hay algo que no hemos mencionado y es la rehabilitación postoperatoria, ¿cierto, Daisy? ¿En qué consiste? Sí, eso es bien importante en los niños. Vea, una vez que se ha resuelto el problema quirúrgico, se le ha quitado la catarata, viene la otra parte, o sea, que se quedó en una condición áfaca, es decir, sin cristalino, en el caso de que se detecte en los primeros años de vida, ¿verdad? Entonces viene la parte de rehabilitación visual, que es lo más importante, porque el niño en ese momento hay que corregirlo con gafas,
con lentecitos especiales, con grandes graduaciones, y la otra parte que el niño tiene que aprender a ver, a desarrollar toda la parte de motora, ¿verdad? Es decir, Estamos hablando que tan temprana edad tiene que ser la corrección quirúrgica, dijiste. Hay que hacer la corrección una vez se detecte, porque aquí mucho tiene que ver de la detección del pediatra, de la referencia, donde él fue a la unidad de salud, donde él acudió, los papás, al ver esta detección de este problema. Entonces, desde el momento que llegue, desde el momento hay que actuar. Entonces viene, si llegó al mes, perfecto, pero si llegó al año o a los 2 años, nos retrasamos todo en la parte de rehabilitación visual. Entonces hay que corregirlo desde el momento que se ha detectado. Y lo otro importante son una serie de exámenes que hay que mandarle a hacer. Hay que descartar que haya toxoplasmosis, rubiola y que no haya lesión posterior en la parte del polo posterior del ojo, es decir, la retina. Porque si hay lesiones, ya ahí el pronóstico es bastante reservado y entonces la conducta a seguir es diferente en cada caso. O sea que aquí se analiza cada pacientito que nos llegue, porque cada pacientito es un mundo, es decir, se le tiene que dejar todos los exámenes habidos y por haber para poder nosotros completar un estudio correcto. Muy bien, a ver, doctor Colindres, en el adulto media vez diagnosticamos la catarata, generalmente el adulto porque ya manifiesta, veo una tela o una nube en el ojo, ¿cierto? Correcto. Entonces así el diagnóstico se hace lógicamente en la clínica, en la consulta. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿También es quirúrgico? Sí, el tratamiento de las cataratas es quirúrgico aquí en cualquier parte del mundo. Y lo que buscamos es quitar la catarata a través de técnicas quirúrgicas que en la actualidad son modernas, permiten hacer cirugía de mínima invasión y existen básicamente 2 opciones. Una de las cirugías es facoemulsificación y la otra técnica se llama facoemulsificación asistida con femtosegundo o con láser. Esto permite remover el cristalino, dejar un espacio o el saco capsular que es en donde se deposita el lente intraocular. Muchos pacientes nos preguntan si ese lente intraocular causará en el futuro algún tipo de daño o reacción. Generalmente son materiales que son biocompatibles, por lo tanto la respuesta al paciente es no, son lentes que permiten adaptarse al cuerpo sin ningún inconveniente. La ventaja que tenemos en la actualidad es que estos lentes intraoculares tienen muchas características que pueden corregir astigmatismo, hipermetropía, miopía o incluso presbicia. Quiere decir que hay lentes intraoculares que le pueden permitir a los pacientes ver tanto de lejos como de cerca. Obviamente esto va sustentado a través de exámenes, la evaluación que se hace en el consultorio es bien importante, tanto clínica, basada también en estudios, que nos permiten seleccionar cuál es el lente intraocular ideal con el cual vamos a corregir esa catarata. Mire, qué interesante, porque ya se me abrieron los ojitos, eso de que la presbicia se puede corregir quirúrgicamente con un lente intraocular, muy interesante. Bueno, entonces, pero básicamente aquí en la China, quirúrgicamente se corrige la catarata. Es una cirugía mínimamente invasiva, ¿cuánto tiempo dura más o menos? La cirugía es rápida, de 10 a 15 minutos. Súper rápido. Es un tratamiento ambulatorio, quiere decir que el paciente se va a descansar a su casa, hay que verlo al día siguiente, a la semana y al mes. Dependiendo mucho a qué se dedica el paciente, así es como nosotros le recomendamos cuándo es que se reincorpora a sus actividades regulares. Pero en promedio el paciente a la semana, a los 15 días ya está incorporándose en sus actividades. ¿Con gafas o sin lentes? Ya sin nada. Bueno, eso es importante determinarlo antes de la cirugía, porque todo eso es planeado. Pero muchos de los pacientes logramos corregirlos, sus defectos de graduaciones existentes, y muchos de ellos pues necesitan lentes tal vez ocasionales, solo para ver letras muy pequeñas o para ver ciertos detalles. Muy bien. Bueno, mire, si usted está ahorita pensando, necesito evaluarme los ojos, pues este es el momento en que puede participar en nuestra dinámica de Facebook y hacerse acreedor a una de las 2 consultas que gratuitamente la doctora Daisy Guardado les va a obsequiar. Ahí está la dinámica, tiene que encontrar 5 objetos en ese montón de cositas, tiene que buscar los 5 objetos que le van a pedir. Luego le toma una captura de pantalla, la anexa al comentario y espera el sorteo. Pero tiene que encontrar los 5 objetos que le están pidiendo.
Así que este es el Qué momento, emoción. participe. Y gracias a la doctora Daisy Guardado, pues usted podrá tener esa evaluación y darse cuenta si tiene algún vicio de refracción o si, bendito sea Dios, no tiene nada. Bueno, lo cual dependerá de la edad, ¿verdad? Ahora bien, los vicios de refracción. Ya hablamos que astigmatismo, miopía, hipermetropía, que se van a diagnosticar lo más temprano posible en los niños, y en los adultos, pues ni modo, ¿verdad? Se van a diagnosticar en el momento en el que comiencen a dar las molestias. ¿En qué consiste el tratamiento de esto, Daisy? En los niños es bien importante que se corrija, pero depende de la actividad que tenga ya y la edad. Es bueno ahora en día protegerlo, porque hoy tenemos una fiebre, por decirlo así, de los juegos, de las redes, de la computadora, y entonces están emanándose tanta radiación, ¿verdad?, de los monitores, de los celulares, y esto a la larga va a acelerar cualquier proceso alérgico, cualquier proceso de catarata, cualquier proceso que si antes era, o en estos días es 50, 60 años, hoy puede ser que se acorte ese tiempo por toda esa emanación de radiación, por los usos de computadora. Hoy tenemos personas que pasan 10 a 12 horas frente a un monitor sin ningún tipo de protección. Entonces vemos toda esa fatiga visual que se está dando, pero que tanto en los niños como en el adulto joven o adulto ya de los 40 para arriba necesita protegerse contra la radiación ultravioleta, contra el filtro azul, contra el filtro verde. Ahora en día la cuestión es alta gama de protección visual contra toda esa radiación. Muy interesante. Al volver hablamos de cómo podemos protegernos en caso de que si no hay vicio de refracción, pero cómo evitarlo si nuestro trabajo incluye estar frente a un computador tantas horas. Pero veamos en la siguiente cápsula al doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional, ya usted lo conoce. Nos habla sobre los factores ocupacionales de las enfermedades visuales. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo, y en esta ocasión estaremos hablando referente a los factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la visión. Dentro de los factores de riesgos dentro de los lugares de trabajo que afectan la visión, tenemos lo que son los factores físicos. Los factores físicos tienen mucho que ver con la parte de la iluminación. Por ejemplo, un exceso de iluminación puede alterarnos la visión, una pobre iluminación también puede darnos consecuencias. Por otro lado, también tenemos factores como los aires acondicionados, cuando están demasiado fuertes, pueden generarnos lo que son el síndrome del ojo seco, entre otros. El estar pendiente muchas veces de la computadora, que serían factores ergonómicos, pueden darnos como alteraciones lo que son la famosa vista cansada, que no solamente tiene que ver con la edad, sino que también con el sobreesfuerzo que muchas veces nosotros hacemos al estar trabajando a través de computadoras, ¿verdad? O lo que también se conoce como presbicia. Dentro de otros también tenemos lo que son los factores de riesgos químicos, que tienen mucho que ver con respecto a la parte de las sustancias químicas que la misma empresa utiliza, no solamente en la parte de limpieza, sino que a veces en los mismos procesos que la empresa tiene para la generación de sus productos. Y por último tenemos también lo que son los factores ergonómicos, que tienen que ver mucho con respecto a la distancia con la que estamos con respecto a una computadora, tiene que ver con respecto a la ergonomía como tal, de cómo nos sentimos con respecto al trabajo, y toda una serie de elementos que se están concatenando a esto. Dentro de las recomendaciones ocupacionales es importante siempre la utilización de equipos de protección personal, y estos obviamente pues estamos hablando de lentes que pueden ser claros o pueden ser oscuros dependiendo obviamente del tipo de trabajo. Si en algún momento determinado nuestro trabajo está generando algún tipo de problema visual, es importante que nosotros consultemos. Recuerde consultar siempre a su médico y sobre todo al área de seguridad y salud ocupacional. Mi nombre es Rodolfo Castro para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, y antes de que continuemos, valga la redundancia, con el tema, quisiera que viéramos la siguiente nota extra que habla sobre el sistema Braille, que es muy bonito y muy útil y hay que aprender de ello. Veamos.
En el año 1825, Louis Braille, un francés ciego tras un accidente en su niñez, se interesó en un sistema utilizando unidades militares que transmitían instrucciones mediante un código táctil a descifrar. El sistema Braille se basa en 6 puntos que se distribuyen de diferentes formas, cayendo dentro de lo que se considera un sistema binario. No se trata de un idioma, sino que de un alfabeto reconocido de forma internacional, capaz de exponer letras, números y hasta signos, lo que le hace realmente completo. En total, existen 256 caracteres en Braille. Incluso existe una traducción de notas musicales. Todo esto es funcional para las personas no videntes. Interesantísimo, de verdad, y aquí comentábamos que ha de ser realmente difícil, ¿verdad?, aprender este sistema. Bueno, hay que darle gracias a Dios todos los días cuando lo necesitamos, y para las personas que lo utilizan y lo necesitan, qué bendición que existe, porque pueden de esa forma comunicarse. Bueno, Daisy, entonces hablamos, yo pregunto, aquí tenemos cantidad de gente hoy día trabajando frente a computadoras, horas increíbles del día, niños frente a las pantallas de videojuego o que solo cambian de pantalla, van de la del videojuego a la computadora a hacer tareas, al teléfono a chatear. Entonces todas son pantallas. Si no tienen ningún vicio de refracción todavía, ya tú dijiste que toda esa radiación puede acelerar el proceso de que si las iba a presentar a los 25, 35 años, las va a presentar antes. ¿De qué forma los vamos a proteger? Ahorita hablando pues de los cuidados de los ojos, eso es bien importante porque tal vez a veces no tengan un error refractivo así como palpable, ¿verdad? Porque no se le ha desarrollado, o sea, no hay como decir una curvatura corneal o alguien que no tenga algo, pero se vuelve sintomático si ya empieza a presentarse mucho esfuerzo visual. Y hoy en día, pues todo eso que ha mencionado la doctora, eso hace que se acelere más el proceso, o sea, empieza a manifestar un poquito el ojo rojo, se cansa, y tal vez no necesita unas altas graduaciones y no se vuelve sintomático en este momento. Entonces, lo importante aquí es protegerse, porque no solamente es el hecho de las LED, del ambiente, del aire acondicionado, es también el sol. Entonces, la radiación ultravioleta emana mucha energía que puede al final causar incluso hasta cáncer. Yo he visto pacientes que tienen lesiones en conjuntiva, que es encima de lo blanco hay una capita, que ahí se está formando un cáncer. Un cáncer, y eso puede a la larga pues perder un ojo. Entonces es bien importante que nosotros, con nuestro sol que tenemos, que es maravilloso, ¿verdad?, pero nos tenemos que proteger de toda esa radiación que está contemplada en un espectro electromagnético que es muy potente para poder causar cualquier problema en nuestra vista. Y aquí viene el problema, el punto de la gente que trabaja, bueno, los pescadores o la gente que está realmente en contacto día a día con el sol, la gente que anda en ventas, el hecho de protegerse sus ojos con lentes oscuros y la piel también, ya no dijéramos los ojos, pero ¿qué hay? Aquí voy a venir al famoso lente oscuro, no es cualquier lente oscuro, ¿cierto? No, tenemos que protegerlo con antirreflejantes especiales ahora en día, que nos protegen contra el filtro azul y hay incluso con un filtro verde, es decir, ya hay un filtro azul que es muy peligroso para nuestros ojos. Entonces, ya hoy en día ya toda la fabricación de óptica lo está promoviendo bastante, está con diferentes nombres, ¿verdad? Pero en general es bien importante que aprendamos nosotros a protegernos. Incluso los celulares traen, si usted se fija, protección contra el filtro azul y lo podemos hasta clasificar o aumentar o disminuir y nosotros lo podemos poner en el celular. Pero las computadoras hoy en día se supone que trae toda esa protección. Pero aunado eso, la cantidad de horas que pasamos frente a un monitor, a un celular, o los niños entre los juegos que están ahora en día en fiebre, pasan enfrente de los monitores. Mucho tiempo. Aparte de eso, ¿hay alguna otra forma de prevención? Bueno, en los que no había viso de refracción, lentes, aunque sea sin graduación, ¿sí? Bueno, sí, pero tal vez solo quería agregar una cosa más. Bien importante de que los niños o los adolescentes, el uso de los dispositivos electrónicos debe de ser medido. No puede un infante pasar tantas horas frente a un monitor, llámese esto tablet, celular o computadora, porque en primer lugar tiene una implicación psicológica. El niño empieza a retraerse y deja de participar con su entorno. Pero hablando desde el punto de vista oftalmológico, sí pueden haber inducción de miopía por el hecho del factor de acomodación constante a una visión tan cercana.
Y es una de las preguntas que frecuentemente hacen los padres. Otra de las cosas bien importantes es que los pacientes o las personas que hacen uso de estos dispositivos por temas laborales o académicos, por muchas horas, deben de tener periodos de descanso cada cierto tiempo a la hora de estar frente a un monitor. Lo recomendable es que cada 30 a 40 minutos el paciente debe de dejar la computadora, ver hacia el horizonte, tratar de ver hacia otro lado para mejorar su sistema de acomodación. Es bien importante además que el paciente se recuerde de parpadear. Toda actividad de concentración disminuye la cantidad de veces que el ojo parpadea y esto genera resequedad en los ojos porque la lágrima se evapora con mucho más facilidad y por lo tanto es una de las cosas que abona a que al final de una jornada laboral de 8 o 10 horas frente al monitor el paciente va a estar con fatiga visual, ojo rojo, pero porque también se alteró la superficie ocular. Se alteró la humectación natural que tiene el paciente. Entonces es bien importante que se recuerde de parpadear. Generalmente los pacientes que están tantas horas frente a un monitor, es importante que usen lágrimas naturales para tratar de mejorar la humectación. Yo le digo a mis pacientes, especialmente las mujeres, que debe ser tan frecuente como usan sus cremas de manos. Estamos hidratando la superficie ocular y de esa manera mejora bastante la superficie ocular. Pero quizás muy poquito, porque habrán algunas que solo se aplican crema de manos en la mañana al salir y en la noche, muy poco, ¿verdad? Tiene que ser más frecuente si tienen el tema laboral de estar frente al monitor. Por lo menos cada cuánto. Unas 3 veces al día, depende de las condiciones en las que se encuentre. Si es un paciente que se encuentra bajo condiciones como aire acondicionado, probablemente más de 3, 4, 5 veces o las veces que necesite. Muy bien, interesante entonces. Ahora bien, doctor, ¿hay alguna relación o tienen la misma protección el usar un lente, los lentes que están recetados y los lentes de contacto, tiene la misma protección? Bueno, generalmente todos los sistemas ópticos, llámese estos lentes de aro o lentes de contacto, generalmente tienen un filtro ultravioleta, que es lo que permite proteger la retina y el resto de las estructuras del ojo. Pero hay pacientes que no tienen un defecto de graduación evidente y que a veces se hace necesario el uso de un lente de aro, precisamente con un antirreflejo para evitar esa radiación que puede generarse por los dispositivos electrónicos. Muy bien. Y si los lentes de contacto no son graduados y no solo son cosméticos de color, ¿eso tiene alguna protección para el ojo? Difícilmente, yo creo que es algo cosmético nada más. Exacto, entonces... Pero de todas maneras, sí es importante que en las viñetas del producto, en las cajas que vienen, hay que revisar esos detalles. Muy bien, así que si usted piensa que porque tiene esos ojazos verdes que son lentes de contacto está protegida, no es así. Hay que revisar la cajita y mejor consultar antes. Vámonos a una pausa y volvemos con la última de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos estado aprendiendo toda la última hora acerca de los problemas visuales más frecuentes. Hemos hablado de cataratas en niños, en adultos, de astigmatismo y de miopía e hipermetropía. El cuidado de los ojos, señores, es importante. Algo que se nos había quedado, el tratamiento en adultos con gafas y los cuidados de los ojos, ya media vez tenemos esos lentes. Sí, bueno, es importante que si usted tiene un defecto de refracción o de graduación, use sus gafas. Sí, o lente de contacto. Hay alternativas también quirúrgicas que permiten corregir graduaciones y eso es la cirugía refractiva. Es una cirugía con láser que permite corregir todos los defectos de graduación, ya sea astigmatismo, miopía o hipermetropía, y de esa manera logramos independizar al paciente del uso de las gafas. ¿Existe alguna graduación específica como corte para decir si aplica cirugía o no aplica cirugía? Sí, hay algunas características que son bien importantes tomar en cuenta. Si es un paciente arriba de los 18 años, ya empieza a ser un candidato. Clínicamente es importante detectar alguna normalidad sobre la superficie ocular o la córnea. Es importante también tener el respaldo de los estudios, especialmente una topografía corneal, para saber si un paciente es un buen candidato. La cantidad de graduación es importante determinarla
y el grosor de la córnea, que es en donde se practica la cirugía. Entonces hay una relación. Perdón, ¿en qué consiste una topografía corneal? Es un mapeo de la córnea, de las características tanto de la superficie anterior como posterior de la córnea. Y es hacer un plano del ojo. Es un mapa topográfico de cuáles son los puntos más curvos, más planos y de las características de la superficie posterior, y esto es lo que nos permite confirmar si un paciente es un buen candidato para realizar un tratamiento de este tipo. Muy bonito, entonces aplica ahí para miopía, hipermetropía también. También, sí. Y astigmatismo. Y astigmatismo, muy bien. ¿Tus recomendaciones, Daisy, por favor? Importante pues que nosotros sepamos pues un consejo para los papás, para los profesores, que son los que están más al día con los niños, con los alumnos, que cualquier detección, cualquier problema se lo hagan saber a los papás para que ellos realmente pues lleven a los especialistas adecuados, en este caso de la salud visual, y nosotros como profesionales pues poder tratarlos adecuadamente en el momento justo que lo lleven. Y cuidarnos, pues nosotros estamos expuestos a tanta radiación en nuestro medio, pues somos un país tropical, no podemos esconder el sol, ¿verdad? Entonces, protegernos con lubricantes, en la medida que podamos usar lentes con los antirreflejantes y gafas con protección para ultravioleta. Muy bien, doctor Colindres, su mensaje final. Bueno, mi recomendación es la siguiente, especialmente en la infancia. A veces los papás pueden entrar en una fase de negación de que su hijo necesita un anteojo. Es importante de que si se le recomienda que lo use, porque de ello depende su aprendizaje en el momento y a futuro. Y va a evitar muchos dolores de cabeza en general. Y literalmente muchos dolores de cabeza. Sí. Eso. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Recuerden, señores, ahí está la dinámica en Facebook. Participen, 5 objetos. Toma la captura de pantalla, la anexa al comentario y espera el sorteo. ¿Qué se va a ganar? Una de las evaluaciones, de las 2 evaluaciones, gracias a la doctora Daisy Guardado, nuestra oftalmóloga pediatra. Así que aprovechalo. El día de mañana vamos a estar hablando de varicela y sarampión, enfermedades eruptivas de la infancia, que ya tuvimos un caso, así que va a estar muy interesante aprender de ello. Por hoy que tenga un lindo miércoles y que Dios me los bendiga. Para prevenir los padecimientos oculares más comunes, te damos las siguientes recomendaciones. Lleva una alimentación equilibrada. Los alimentos ricos en vitamina C y E que se encuentran en los cítricos, frutas, hojas verdes como las espinacas, el brócoli, los espárragos y ácidos grasos como el omega 3 son ideales para mantener la salud visual. Utiliza gafas de sol. Así, de esta forma, retrasarás el desarrollo de las cataratas, dado que la luz solar directa puede contribuir a su formación. Reduce el estrés y la fatiga ocular. Los adultos y niños que pasan más tiempo frente a la televisión o la computadora, es necesario que descansen la vista cada 20 minutos y duerman 8 horas diarias. Finalmente, conoce tus antecedentes familiares. Muchas enfermedades oculares son genéticas, lo que aumenta el riesgo de padecerlas. Además, recuerda que si presentas problemas de visión, debes consultar con un especialista.